Sí, escuchamos sobre estas iniciativas de ley que presentó en uno de los casos el jefe de la bancada del Partido Nacional, del partido que esté en el poder, con la intención de reformar el artículo 218 de la Constitución de la República en el numeral 9. Es importante hacer un poco de historia de qué pasó con este artículo 218. Este artículo establece cuáles son los decretos que emite el Congreso, que no son necesarias ni la sanción ni el veto presidencial. Simplemente en estos casos el presidente de la República tiene que promulgar lo que aprueba el Congreso y mandarlo a publicar, con la fórmula por tanto publíquese. Entonces, la lista esta de los decretos que no debe de sancionar ni vetar el presidente de la República está entre ellos los nombramientos que hace el Congreso Nacional, está el proyecto de decreto que una vez aprobado el presidente no lo puede sancionar ni vetar, solo lo promulga, y así hay otras como las reformas a la Constitución. En este caso, el artículo 218, su numeral 9, fue incorporado, fue reformado mediante una adición en donde en el año 1998 y 1999 se hizo la reforma adicionando este numeral para que el presidente de la República no tenga que sancionar ni vetar las interpretaciones que el Congreso haga a la Constitución de la República. Esta es una atribución que el constituyente no le dio al Congreso Nacional. Por lo tanto, el Congreso quiso arrogarse esta atribución él solo. Cuando lo hizo, entonces el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en aquel tiempo el doctor Custodio, contrató los servicios del doctor Herrera Cáceres, quien hoy es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para que impugnara esa reforma de la Constitución mediante un recurso de inconstitucionalidad. Este recurso, la Sala de lo Constitucional lo resolvió con lugar, declarando la inconstitucionalidad de la reforma que pretendía el Congreso. Pero una vez declarada la inconstitucionalidad, de acuerdo al procedimiento que establece la ley sobre justicia constitucional, envió la sentencia a la sala al Congreso para que la mandara a publicar. El Congreso se negó a publicar la sentencia y según el Congreso la sentencia no entró en vigencia, pero la sentencia entró en vigencia de tal manera que está prohibido por parte del Congreso hacer interpretaciones a la Constitución de la República. Hoy la reforma que están planteando es que el Congreso, además de hacer interpretaciones a la Constitución, también haga interpretaciones a las leyes, que esa atribución sí la tiene, pero en esta oportunidad lo que quiere es que esas interpretaciones a la ley, el presidente no las tenga que sancionar y por lo tanto no las pueda vetar. Es decir, que lo que interprete el Congreso de sus leyes que aprueba, el presidente no se las puede sancionar, no las puede vetar. Muchas veces en estas interpretaciones el Congreso no hace una interpretación, sino que reforma. Y esas reformas puede hacer que sean inconstitucionales y el presidente debería de vetarlas porque son inconstitucionales. Pero el Congreso le quiere quitar esa atribución, entonces quiere alterar el balance de pesos y contrapesos que debe tener el sistema republicano de Honduras. Ahora, ¿qué interpreta como trasfondo de este tema, doctor? Bueno, lo que hemos visto, la corrupción es tremenda en el país, ha involucrado, se ha visto la participación de altos funcionarios del Estado, de todos los poderes, tanto del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y aún del Congreso Nacional. Es más, hay varios casos que ya tienen hasta nombres como la Red de Diputados, que es un caso de corrupción. Está también el caso Pandora, es otro caso de corrupción en donde involucra incluso a directivos del Congreso Nacional. Está también el caso de la fe de ratas, cuando el mismo Congreso quiere salvar a los diputados involucrados en el caso de la Red de Diputados. O sea, el Congreso está tratando de provocar la impunidad para las acciones que hay en contra de ellos mismos. Eso es lo que hay en el trasfondo. El Congreso quiere blindarse, los diputados en sí, los diputados quieren blindarse, que la Maxi, la UFESIC, el Ministerio Público no los puedan llevar a los tribunales y si los llevan, que la Corte no los pueda juzgar, que ellos queden impunes. Eso es lo que se ve en el trasfondo. Muchas personas manifiestan que desde que el Ejecutivo vetó las reformas de la Ley de Privación de Dominio, se ha venido dando un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Usted interpreta eso mismo?
Sí, claro que sí. Recordemos que esa reforma a la ley de privación de dominio es una reforma que trataba de quitar la incautación que se había hecho para las sedes de los partidos tanto del liberal como del nacional. Entonces el presidente de la República, que de donde surgió esa iniciativa de ley para aprobar ese decreto, él estaba interesado en que se mantuviera, pero el Congreso, por sus propios intereses particulares, quería quitar esa reforma. Por lo tanto, el Ejecutivo lo que hizo fue sancionarlo y vetarlo, es decir, que pasara a la Corte para que lo dictaminara y si era inconstitucional, el Congreso tenía que, si quería insistir en su aprobación, ratificarlo constitucionalmente, lo que implicaba una mayoría calificada. ¿Y está dentro de las facultades del Congreso Nacional hacer este tipo de reformas, doctor, de interpretaciones y quitarle facultades al Ejecutivo en temas específicos de sanciones y de vetos? Bueno, puede hacer las reformas a la Constitución de la República, tiene la atribución de acuerdo al artículo 373 de la Constitución. También está facultado a hacer interpretaciones de las leyes. El problema está que el Congreso quiere arrogarse atribuciones que no tiene, como interpretar la Constitución. Esa no la tiene, el constituyente no se la dio en la Constitución. Por lo tanto, él no puede hacer eso y si lo hace es inconstitucional. Y ya se lo dijo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo otro, en cuanto a que el presidente no vaya a sancionar y a vetar los decretos que emita el Congreso Nacional, esa atribución no la tiene el Congreso. El Congreso no le puede impedir al Poder Ejecutivo esa atribución porque el constituyente se la dio al Poder Ejecutivo. Si el Congreso hace eso, es queriendo romper los pesos y contrapesos que existen en un sistema republicano, en donde hay tres poderes que son complementarios y que no hay relación de subordinación. Por lo tanto, esas reformas que está planteando el Congreso Nacional afectan el sistema de pesos y contrapesos en el país.